Vamos a hacer una introducción al significado de las flechas o líneas de conexión en el enagrama y vamos a ver una interpretación o significado que yo voy a atribuir a las distintas flechas, a las 9 flechas del enagrama. Vamos a hacer el recorrido en este sentido, empezando por el 5. Tenemos dos flechas, la flecha al 7 y la flecha al 8. La flecha al 7, ¿con qué la voy a relacionar? Con la curiosidad. ¿Con qué características comparten el enatipo 7 con el enatipo 5? La curiosidad, la agilidad mental y también la sensación de iluminar al mundo. Esto de iluminar tiene dos acepciones. Una es iluminar en el sentido de disipar la oscuridad, entendiendo disipar la oscuridad como ignorancia, pero también disipar la oscuridad como tristeza. Entonces, esto es una actitud que tanto el 5 como el 7 piensan que tienen en la vida o que en el mundo ellos lo que aportan es eso. Pero no se debe considerar que el 7 es el que está iluminando del modo que está reduciendo el sufrimiento de los demás y que el 5 es el que está iluminando en el sentido de estar acabando con el sentido de ignorancia de los demás, sino que creo que está mezclado. Por ejemplo, muchos 7 son científicos y grandes científicos de la historia, por ejemplo Tesla o el premio Nobel Richard Feynman eran en la tipo 7. Entonces también está el sentido de iluminar en un sentido más intelectual en el 7, pero también en el 5 también está en el sentido de iluminar, en el sentido de reducir el sufrimiento presente en el tipo 5. Por ejemplo, el estoicismo, que es una filosofía muy en el tipo 5 y que probablemente fue fundada por filósofos 5, trata también de ese tema. Y Buda, al que no en vano llamaban el iluminado, tenía una filosofía precisamente basada en la idea de erradicar el sufrimiento. Con lo cual esta flecha va a tener que ver con lo que en espiritualidad se llama alcanzar la iluminación. Yo creo que correspondería con esa flecha, con sacar lo mejor de esta flecha. También cuando se dice ilumíname en el sentido de enséñame cómo algo es como es, también tiene que ver con la flecha 5-7. Pero luego también las flechas van a tener que ver con dos cosas, características que correlacionan distintos eneatipos, pero tanto en un sentido positivo como negativo. Es decir, que en estadística, por ejemplo, se habla de correlaciones positivas y correlaciones negativas. Entonces, una flecha va a corresponder con puntos en común, como información mutua que comparten dos enetipos, pero también como dónde son distintos enetipos polos opuestos, donde uno representa como el polo de que eso es hacer una cosa y el otro representa el polo opuesto. Entonces, en este caso, para esta flecha, creo que el 7 correspondería con quien mucho abarca, poco aprieta, como un posible polo, pero también el polo del 5 sería la sobreespecialización, ¿no? Entonces aquí el problema del 7 quizá pueda ser dispersar su atención y no concentrarse en un tema particular, sino que tiene que concentrarse en un tema y se dispersa a otro, y al final acaba que mucho abarca, poco aprieta, pero el problema del 5 puede ser que a lo mejor un 5 se hace catedrático de un tema que solamente le interesan a 4 gatos en todo el planeta. Entonces, estos son los problemas de llevar las cosas tanto a un extremo como en otro. De eso también tienen que ver las flechas. Y también esta flecha la voy a relacionar con el sentido de que tanto un 5 como un 7 implícitamente piensan que la felicidad tiene que ver con la comprensión correcta de las cosas. Porque los dos son enetipos mentales, ¿sí? Precisamente el budismo, que hemos dicho que es una filosofía 5, o el estoicismo, que también es una filosofía 5, pero también en la psicología moderna, la terapia cognitivo-conductual, precisamente se basan en la idea de que alcanzar un mayor estado de salud mental o felicidad, si se quiere ese término, tiene que ver con tener una comprensión correcta de las cosas, y eso lo voy a atribuir a esta flecha. También tenemos, como hemos dicho, un límite de la flecha, el 7 sería la dispersión versus el 5 la concentración, por eso el 7 se están yendo al 5. Pero también la impulsividad que a veces pueden tener los 7 de tomar decisiones un poco precipitadamente versus el autocontrol que tiene el enatipo 5. Yo el autocontrol lo ubico en el enagrama en este diámetro, el diámetro 1-5, los 5 y los 1 creo que son los mejores ejemplos de qué significa tener autocontrol. Luego vamos a ver el significado de la flecha 5-8. Esta es la que conectan estos enetipos. ¿Y esta con qué características la voy a relacionar? ¿Qué tienen en común 5 con 8?
Bien, el sentido de autonomía y el sentido de independencia. También el hablar directo, tanto un 5 como un 8 cuando tratan con los demás, a veces pueden pecar de ser demasiado, lo que en inglés se llama blunt, o sea, demasiado y directos, demasiado ir al grano, a veces pueden ser hirientes precisamente por esa falta de tacto que pueden tener un 5 con un 8 y un 8, eso es esa flecha. Pero también ese sentido que tienen tanto un 5 como un 8 de ir un poco como lobos solitarios o ir a contracorriente en la sociedad, eso le ocurre a los dos y en el caso de un 5 como un 5 es mental, él se siente, nosotros nos sentimos, yo soy un tipo 5 como librepensadores, pero también como rebeldes. Entonces, la idea de la rebeldía también lo vi con esta flecha, pero el 8 es un rebelde visceral, porque pertenece al centro visceral, y el 5 es un rebelde mental. Y de hecho, si se investiga la vida, la biografía de grandes científicos en el tipo 5, como por ejemplo Einstein, se nota que eran rebeldes, eran rebeldes intelectuales, porque esta flecha tiene que ver con la rebeldía tanto en un sentido corporal, visceral, como en un sentido mental o intelectual. También esta flecha la ubico, la correlación con el sentido de tener presencia. Esto también serían polos opuestos. El 8 es el que más tiene presencia en el anagrama, entonces el control del aquí estoy yo y hago acto de presencia, un poco como la caricatura de King Kong, ¿no? El acto de presencia. Versus el anatipo 5 que tiene un sentido como que es un espectador desapegado, invisible. Los enatipos 5 se sienten, nos sentimos muchas veces como si fuéramos fantasmas que estamos observando el mundo como en una realidad paralela en la que nosotros observamos, pero nosotros no nos observan. Entonces esto son otra vez por los opuestos, o sea, la invisibilidad que sienten los 5 versus aquí estoy yo, aquí hago acto de presencia y reclamo la atención que hacen los 8. Entonces también voy a correlacionar esta flecha con la autoridad. Tanto los 8 como el 5 valoran mucho la autoridad y el liderazgo. Ahora bien, en distintos sentidos. Un 5 se siente la autoridad en el sentido de aquí nadie sabe más que yo, y un 8 se siente la autoridad en el sentido de aquí nadie es más fuerte que yo. Entonces ambos son autoridades, pero en distintas tríadas, en distintos centros mentales o viscerales respectivamente. También estos extremos los voy a correlacionar con parálisis por análisis, en lo que puede pecar un enatipo 5 versus la acción inmediata. Entonces esto también va a tener que ver con esta flecha. Vamos a pasar a otra flecha, a la flecha que correlaciona o que conecta al 8 con el 2, y esta la voy a relacionar con el sentido de altruismo, con fuerza o determinación, estas características. Lo que le pasa a un 8 cuando consigue conectar con lo mejor del 2 y también un 2 cuando está conectando con lo mejor del 8. Eso es un altruismo con fuerza o determinación también en la defensa de los seres o de los grupos queridos, el sentido de grandiosidad, que no necesariamente tiene que ser algo malo, sino el narcisismo también tiene ciertos aspectos positivos, y lo que se llama narcisismo grandioso también se ha visto que tiene beneficios mentales en el sentido de que son personas más resilientes ante los problemas. Entonces esa grandiosidad sana, ese narcisismo sano, lo correlaciono también con esta flecha y también con ese sentido de yo puedo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la soberbia o con la fuerza. Ambos tienen que ver con yo puedo. Y luego lo que se llama en inglés mental toughness, que a su vez está relacionado con la grandiosidad, también lo voy a correlacionar con esta flecha. Y también las proezas por amor, esto que se dice que a veces las madres ponen levantar el peso de un vehículo para rescatar a un hijo que está en peligro y distintas, pero no solamente tienen que ser proezas físicas, en general cualquier proeza que se haga por amor, de las cuales hay muchos ejemplos, yo creo que sobre todo se relaciona con esta flecha. Y como aspecto más negativo, esta flecha también se relacionaría con el histrionismo, es decir, un trastorno de personalidad que reclama siempre ser el centro de atención. Esto pueden caer tanto los 8 como los 2 o los 8 cuando se conectan con lo peor del 2. En general, los 2 cuando están insanos. Ese histrionismo también lo voy a correlacionar con esta flecha. Luego, en esta flecha, que es la que conecta el 6 con el 9, la voy a relacionar con la paz de espíritu, cuando se representa esto lo mejor, y también con la fe en la bondad humana, versus, que estaría aquí, versus la suspicacia y desconfianza que puede tener un 6 como polo opuesto cuando está menos sano. Pasamos a la flecha que conecta el 1 con el 7, y esta la voy a relacionar como polo opuesto con el 7 representando la flexibilidad versus el 1 representando la rigidez. Pero también con tomarse la vida con humor,
tomarse la vida. Muchos humoristas son eneatipo 7, no todos los humoristas, pero una gran mayoría de humoristas son eneatipo 7, que estaríamos aquí, versus a la severidad un poco Rottenmeier que puede tener el eneatipo 1. Luego iríamos a esta flecha, a la flecha 1-4, y esta la voy a relacionar con un sentido de idealismo romántico, también con los valores trascendentes, por ejemplo, valores estéticos, la belleza, pero también con valores morales como la justicia, valores platónicos superiores. Esto va a corresponderse con esta flecha, pero también el puedo hacer del mundo, que es un lugar imperfecto, un lugar mejor. Me recuerda a la canción de Michael Jackson, Man in the Mirror. Creo que sería una canción que se ubica en el enagrama en esta flecha. Y también la idea de nunca podrá haber otro como yo. Como quien soy yo, soy un ser irrepetible, nunca podrá haber otro más como yo, único. Eso también correlacionaría con características de esta flecha. Luego la flecha que conecta el 4 con el 2 la voy a relacionar con tener compasión y con la inteligencia emocional. Claro, la inteligencia emocional también se puede utilizar para mal, por ejemplo, para ser manipulador. Eso sería la parte negativa de esa flecha, pero si tomamos la parte positiva en la que puede hacer, por ejemplo, un coach o un buen psicólogo, eso sería o un buen amigo, un ser querido con el que uno tenga rapport, eso sería la inteligencia emocional sana, esta flecha también. Y también el sentido es estar a solas con los propios sentimientos o con los propios recuerdos, eso también correspondería con esta flecha. Luego vamos a la 9-3, que esta la voy a relacionar con la constancia en el esfuerzo. La constancia tiene que ver con la inercia, ¿no? Con el tipo 9, pero también esto de iniciar proyectos, esforzarse, eso es con el 3. Entonces, constancia en el esfuerzo, esta flecha. Y también con la idea de paso a paso se recorre el camino y sin sobresaltos, ¿no? Eso de recorro el camino paso a paso y voy amortiguando los sobresaltos, esto también sería, a la amortiguación sería la conexión con el 9, y también con la idea de dar el primer paso es el más importante, eso también lo ubico en esta flecha. Finalmente tendríamos la flecha 6-3, que la voy a relacionar un poco con la dialéctica tesis-antítesis, no tesis-antítesis. También con cuando se analiza un tema, los pros y los contras, pros y contras. Entonces el 6 es el que te da los contras, el que te da los peros, y este es el que se enfoca más en darte los pros, o también con, si se quiere, con el vaso está lleno o está vacío, medio lleno o medio vacío, ¿no? También sería esa flecha. Y con la idea también de no es solo todo lo que reluce, ¿no? Como el enatipo 3 que puede pecar un poco de eso, pero precisamente es el 6 el que mejor lo desenmascara por ese escepticismo que tiene, ¿no? Entonces no es solo todo lo que reluce, creo que esa frase es filosofía, se ubica también en esa línea. Y también con lo que en inglés se llama troubleshooting, cuando se tiene un proyecto y se ven, bueno, tenemos esto que hacer, pero aquí hay estas posibles pegas, hay estos escollos que tenemos que resolver, pueden existir estos posibles problemas o defectos en el futuro, cómo los solventamos. Entonces, la idea de troubleshooting también la voy a ubicar en esta línea. Y con eso hemos visto mi teoría del significado de las distintas líneas del enagrama. Y finalmente quiero agregar que para los distintos subtipos también va a haber diferencias en la contribución relativa de las flechas, y quizá una de las flechas esté más presente que la otra. Por ejemplo, tomamos el 8, el 8 conservación va a tener más influencia esta flecha, la flecha con el 5. El 8 social, dado esa solidaridad que tiene, más flecha con el 2, pero también el 8 sexual, yo también le vería más flecha con el 2, pero en un sentido diferente al del 8 social. Si el 8 social está cogiendo esta línea, ese aspecto de altruismo, el 8 sexual lo que está cogiendo más de esta línea sería el aspecto histriónico, esa posesión que tiene por ser el centro de atención, como era Pablo Picasso, que era un enatipo 8 sexual. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo del 4, el 4 conservación, que es un pseudo 1, escogería más la influencia de esta flecha. Y el 2 conservación, que es más introvertido, cogería más la influencia de esta flecha, la flecha con el 4. O el 5 sexual, que es más intenso, es más extrovertido, por cierto, ese es mi carácter, cogería más de los 3 en tipo 5, ese sería el instinto que más coge la flecha con el 8, que yo llamo contrarretraído, ¿no? Entonces, con esto hemos visto la filosofía que yo, o la interpretación que yo atribuyo al significado de las flechas en el enagrama, y también cómo puntualizo que distintos enatipos van a hacer contribuciones relativas de la influencia de distintas flechas. Quise decir subtipos.
También quiero añadir que los eneatipos pueden coger tanto lo bueno como lo malo de las dos flechas y que es una teoría abandonada en el enagrama que cuando uno se descentra solamente coge lo malo de una de las flechas y cuando uno se centra coge solamente lo bueno de la otra. En realidad está mezclado. Por ejemplo, yo que soy un eneatipo 5, si yo estoy en estado sano voy a coger tanto lo bueno del 8 como lo bueno del 7 y cuando yo estoy más descentrado voy a coger características malas del 7 sí, pero también voy a coger características malas del 8. Entonces esto es algo que yo he comprobado en mi propia vida. Y por ejemplo, como yo cuando he estado rodeado por enatipos 8 que estaban en estado insano, yo me he llegado a contagiar aunque supuestamente sea mi flecha de integración. Y al mismo tiempo, cuando yo he estado rodeado por enatipos 7, por ejemplo, mi padre era un enatipo 7 que estaba en el nivel medio a sano, uno de mis mejores amigos durante años fueron un enatipo 7, y yo he visto en mí las características positivas del 7, con lo cual tanto se coge lo bueno y lo malo de tanto de una de las flechas como de la otra de las flechas. Y en sanos vamos a coger lo bueno de las dos flechas e insanos lo malo de las dos flechas.